Es la Biblia cierta. Estamos en sección 3, capítulo 4, en nuestro estudio Pan de Vida. Es la Biblia cierta. En parágrafo, ¿cómo se dice? Parágrafo. Párrafo 1. El libro dice: podemos apostar un trillón a uno con la certeza que la Biblia es cierta e inspirada por Dios. Léela para que encuentres pruebas. Por cientos de años, la gente se ha cuestionado la exactitud y autenticidad del libro llamado Santa Biblia. Ningún otro libro en la historia ha sido tema de tal controversia. Entre creyentes hay muchos que están convencidos que Dios inspiró la traducción de su palabra de la misma manera que inspiró los originales. Este grupo insiste que la versión King James de 1611 es esa obra inspirada y que cada palabra, cada capítulo y cada versículo es puro e inspirado por Dios. Oswaldo, puedes abrir nuestra lección en oración. Amado Dios, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos da de venir y de conocerte más, Señor, en la palabra, Señor, de aprender más de ti, Señor, y de tus caminos, Padre amado, Señor, y de tu infinita y perfecta voluntad, Señor. Nos disponemos, Señor, para que seas tú haciendo en nosotros, Padre amado, Señor, para que igualmente, Señor, nos instruyas, Señor, y nos guíes, Padre amado, bajo esta escritura, bajo este curso, Señor, que ha sido de bendición, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por los que estamos aquí, por los que igualmente no han podido venir, Señor, que puedan conectarse también igualmente por medio del sistema de internet, Padre amado, y puedan escuchar también igualmente de tu verdad. Bendito es tu nombre, Señor, porque sabemos que irás haciendo grandes cosas, Señor, en nosotros y en aquellos también igualmente que se disponen a escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, Francis, puedes leer parágrafo 2 y 3 en la página 101. Otros creyentes consideran que una fe tan ciega en un libro escrito y traducido por hombres es no solo ridícula, sino estúpida. Insisten en que solo los originales fueron puros e inspirados, citando lo que en su opinión son errores o traducciones erróneas. Comúnmente van de vuelta al lenguaje original, hebreo o griego, y sustituyen lo que personalmente es una mejor traducción para ellos mismos. Naturalmente, contando con estos dos extremos entre los creyentes, hay muchos que caen de algún modo en el medio de ambas creencias. Entonces, por supuesto, tenemos al incrédulo que sostiene que la Biblia ha sido traducida demasiadas veces, que está llena de errores y que no puede ser confiable en lo absoluto, así que la furia del debate continúa y no cesará del todo hasta el juicio final de los hombres ante el trono blanco. Sí. Mientras tanto, los perdidos usarán la controversia entre los creyentes o cualquier otra excusa para desechar la Biblia y su mensaje de salvación. Este capítulo es para ayudar a aquellos que buscan la verdad y para probar que la Biblia es un libro verdaderamente inspirado por Dios. Para una persona que no cree en la Biblia, puede que no le interese lo que la Biblia dice si esa persona no la cree. Sin embargo, cuando una persona se percata que la Biblia es el verdadero mensaje de Dios a los hombres, de repente lo que dice cobra gran importancia y su poder se hace evidente. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún en el espíritu y las coyunturas y tuétanos,
y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok, eso fue en la página 101. La Biblia fue completada en hebreo y griego. Dios también estaba usando el idioma inglés, así como el idioma español, para darle a la gente una Biblia que pudieran leer en su idioma. Dios sabía de antemano que serían las personas de habla inglesa las que siguirían adelante difundiendo su palabra. Creo, esta es en mi opinión, creo que Dios sabía de antemano que en los últimos días surgiría otro grupo de personas que difundirían su palabra después de haber sido liberados de la Iglesia Católica. Estas personas de habla hispana podrían entrar en países a los que el hombre blanco gringo con sus ideas occidentales no podía entrar. Dios ha levantado muchos soldados, especialmente en México y otras partes de América Latina. Chile ha visto un avivamiento debido a José Canú, quien sufrió acoso y odio porque se atrevió a desafiar a la Iglesia Católica. Esta es solo mi opinión, pero mira Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 38. En Lucas capítulo 22, mira versículo 38. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas hay aquí. Y él les dijo, basta. Es posible que hoy haya 2 espaldas. Mira otra vez en página 101, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es posible que hoy haya 2 espaldas, como en inglés y español? Ok. Vamos a continuar. Oswaldo, en página 102, puedes leer todos los párrafos. Sí, ya. Esperemos que este capítulo convenza a los incrédulos que la Biblia es verdad y que ayude a los creyentes débiles a ganar confianza y tener fe en el libro de Dios, como dice en Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, obra de los ojos que necesiten ser abiertos. Ministré a los corazones de forma tal que sean llenos en la medida que la palabra de Dios les hable por sí misma. Nuestra Biblia se compone en 66 libros, escritos por 40 autores judíos en un periodo de unos 1500 años. El hecho de que los escritos de los autores
temprano se complementen y estén de acuerdo y en armonía con aquellos que pasaron hace más de 1000 años y que cientos de profecías se cumplieron exactamente como están escritas en sí mismo. Es un milagro. Aunque no estamos discutiendo la evidencia de los manuscritos o de las múltiples versiones de la Biblia existentes, vale la pena mencionar que con todas las traducciones disponibles hoy en día, la que el Espíritu Santo le ha placido honrar con el mayor número de frutos es la King James. Sin controversia, la misma ha estado detrás de cada evento trascendente y de cada avivamiento desde 1611. De hecho, el más grande periodo de avivamiento en la tierra fue entre 1500 y 1900. Este periodo se conoce como el siglo de la Iglesia Filadelfia y Dios habla de ella en Revelaciones, Apocalipsis del 3, del 7 al 8. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cada palabra de Dios es importante para Él y debe ser igual para nosotros, como aprenderás más adelante en esta lección. Quiero añadir además que hay ciertas características acerca de la composición bíblica y los arreglos numéricos de la misma que hacen que este libro sea completamente diferente de cualquier otro libro o versión de la Biblia en el mundo. Los siguientes son solo unos pocos rasgos para superficialmente tratar todas las pruebas que Dios nos ha dado de que el hombre nunca pudo haber escrito o traducido la Biblia sin ayuda de Dios. Características, pasajes bíblicos usados proceden de la versión King James. Ok, gracias. Es posible que hoy hay dos espaldas. Dios usó el hebreo y el griego en el pasado. ¿Podría ser posible que esté usando el inglés y el español hoy? ¿Y que sean mejores que los idiomas hebreo y griego? ¿Podría ser posible que Dios supiera que el pueblo hebreo y el pueblo griego no predicarían su palabra? Tengo una autoridad final en inglés y esa es la Biblia King James. Ahora bien, si la Biblia fue traducida al inglés y al español, ¿por qué no a muchos otros idiomas? ¿Por qué? ¿Por qué no el chino, el ruso, o los idiomas europeos? De nuevo, esta es mi opinión, pero estas otras naciones no predicaron las palabras de Dios a otras naciones. Además, la primera palabra inglesa se encontró escrita en una moneda en el año 450 DC. El idioma inglés incorporó muchas palabras europeas de Francia, España, Alemania y las naciones escandinavas para formar su idioma. El idioma inglés proviene del idioma gótico. El gótico es muy parecido al inglés en la pronunciación de sus
palabras raíz e incluso en su ortografía. El idioma gótico no solo sonaba como inglés, sino que a veces incluso lo parecía porque usaba letras romanas, griegas y rúnicas. En cuanto a la Biblia en español, el hermano Luis hizo un buen trabajo hablando de eso la semana pasada. Lo que estoy tratando de decir es que la gente dirá que no se puede tener la palabra escrita de Dios para hoy porque hay tantos idiomas. Pero no creo eso, creo que se puede tener la palabra escrita de Dios sin tener que recurrir al griego o al hebreo. Otra vez, es posible que hoy haya dos espaldas. Ok, leemos. Es única. Ante todo, este libro no se parece a ningún otro sobre la faz de la tierra. Por ejemplo, mientras hay literalmente hablando cientos de traducciones de la Biblia, solo una no tiene derecho de autor. ¿Cuál? Correcto, la Biblia King James de 1611. La Valera 1865 en español, aunque algunas ediciones tienen derecho de autor sobre el índice, la concordancia, mapas o referencias, el texto en sí mismo, o sea, las escrituras, no tiene derecho de autor. La mayor parte de los cristianos no se percatan que las nuevas versiones fueron traducidas de manuscritos enteramente diferentes que los de la versión King James, y cada uno de ellos tiene fechados los derechos reservados y literalmente miles de cambios en el texto. Hermano Mauricio, puedes leer página 103. ¿Es indestructible eso? Sí, ¿cómo se dice? Sí. Es indestructible. Voltaire, escritor y filósofo francés, sostuvo en alto una Biblia King James en público y declaró: en 100 años este libro será olvidado, eliminado. Irónicamente, su casa se convirtió en la oficina central de la Sociedad Bíblica de Ginebra, la cual comenzó a vender Biblias 100 años exactos después que dijo aquella tonta afirmación: Dios tiene un increíble sentido del humor. No, ¿qué te dirá? ¿Continúo? Sí. Es el libro de Dios. La versión King James tiene 31.175 versículos. Algunos eruditos sostienen que el centro de la misma es el Salmo 118.8. Ese versículo en esta versión tiene 14 palabras. 7 es el número de Dios en la Biblia y 14 es múltiplo de 7. Como no existe palabra alguna que marque el medio de las 14, el centro lo constituye 2, el Señor. La Valera tiene 9 palabras, número de fruto, y de las 9, el centro lo constituye una, Jehová. De ser cierto esto, la versión King James se convertiría en el único libro en el mundo que tiene al Señor exactamente en el centro del mismo. Todas las llamadas nuevas Biblias tienen de 20 a 25 versículos excluidos antes que usted llegue al centro. ¿Coincidencia? De eso nada. Las profecías las hacen diferentes. La Biblia contiene cientos de profecías y más de 300 de ellas se han cumplido exactamente tal y como el libro lo dice, como el libro dice.
De estas profecías, 48 están basadas en el nacimiento, vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Dado el hecho que ya había millones de personas en la tierra, muchos matemáticos han calculado que las probabilidades de que las 48 fueran cumplidas en la vida de un solo hombre son de 10 seguidos por 157 ceros a 1. Conociendo esto, ¿apostarías contra la próxima profecía bíblica? Puedes continuar hasta alcanzar el título es científicamente correcto, por favor. No hay ningún otro libro en el mundo que pueda igualar tal fenómeno profético. ¿Qué harías tú con tal libro? ¿Qué te parece creerlo, amarlo, estudiarlo, vivir por él y enseñarlo a otros? Dios lo escribió, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traídas por voluntad humana, mas los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Dios le concedió un lugar especial. Encorvarme he al templo de tu santidad y alabaré tu nombre sobre tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Salmo 138:2. Un lugar bastante majestuoso para un libro, ¿no te parece? Si Dios pensó que era así de importante, ¿no nos proveería una traducción acertada y fiel para usarla hoy? Lo hizo y aquí está. Sus palabras son correctas. No añadas sobre sus palabras, porque no te arguya y seas hallado mentiroso. Proverbios 36. Se nos ha dicho que no añadamos a la palabra de Dios porque ella es correcta de la manera que Dios la dio. Si le añades, eres mentiroso. Por tanto, los comités religiosos que han cambiado y añadido al texto han sido encontrados mentirosos por la propia Escritura. No por mí, no por ti, sino por la palabra de Dios. ¿Se está poniendo interesante esto? Sigue leyendo. ¿Sabías que hay más de 64.000 palabras que han sido quitadas y unas 1.500 han sido cambiadas en las nuevas versiones? El capítulo 3, doctrina. El asunto está establecido. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 89. Está establecido, es pura. Su palabra es pura. Las palabras de Jehová, palabras limpias. Plata refinada al horno del hierro, colada 7 veces. Salmo 12, 6. ¿Puede alguna cosa ser más limpia que aquella que Dios ha purificado? ¿Diría Dios que era limpia y no nos daría una traducción pura de carátula a carátula? Dios no es hombre para que mienta. Número 23, 19. Pero todos sabemos que los hombres son expertos en mentir. El hombre siempre ha tratado de enlazarse como una autoridad superior a la de Dios con su propia versión de las Escrituras. ¿En cuál de las dos preferirías confiar? ¿La escrita por Dios o escrita por el hombre? Eso es una buena pregunta. Sí. Porque es científicamente perfecta. La ciencia del hombre ha estado cambiando con el paso de los siglos. Los libros de ciencia por los que usted fue instruido en la escuela han cambiado, tal vez varias veces dependiendo de su edad. Una y otra vez encontramos ejemplos de la palabra de Dios corriendo desde 1000 y 2000 años por delante de la ciencia del hombre. Por ejemplo, la ciencia del hombre dijo en el 1492 que la tierra era plana, pero de manera interesante, Isaías dijo aproximadamente 1900 años antes en Isaías capítulo 40, versículo 21 al 22, que la misma era redonda.
¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? 22. Él está asentado sobre el globo de la tierra. La palabra globo, según el diccionario de la Real Academia Española, se quiere decir esfera, sólido de superficie, curva, cuyos puntos equidistan del centro. La Biblia estaba en lo cierto y el hombre estaba equivocado. Otro buen versículo en este tema lo es Lucas capítulo 17. Guillermo, ¿puedes leer Lucas 17 versículos? 31 al 34. Por favor. Inmediatamente. Versículos 31 y al 34. Un momento. Lucas, capítulo 17. 31 al 34. Ya, correcto. Lo tengo. Dice: en aquel día, el que estuviera en el tejado el que estuviera en el tejado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Sí. 23. Sí. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la perdiere la vivificará. Ok, un momento. Pone una atención al versículo 34. Ok, leer. Sí, dice: os digo que en aquella noche estarán dos hombres en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Ok. El cual nos ilustra cuando tiene lugar el rapto y nos dice que era de día y de noche al mismo tiempo. Esto nos prueba más allá de toda duda que la tierra es redonda, porque el sol solo puede iluminar una sola cara de la tierra a la vez. Este ser no puede iluminar ambas a la misma vez. Hay una secta o las personas que creen nuestra tierra es, ¿cómo se dice? Flat. ¿Cómo se dice flat? Sí, claro. Sí. Es gracioso. Okay. Hace menos de 100 años los científicos dijeron que la Biblia estaba equivocada en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10, porque la ciencia nada sabía acerca de deshacimiento de elementos, y luego se inventó la bomba atómica. Nuevamente el hombre estaba equivocado. Luego la bomba de hidrógeno, equivocados de nuevo. Todo el conocimiento del hombre es necedad comparado a la palabra de Dios. Mira 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3. Mi hermano menor cree en que la tierra es flat. 2 de Corintios capítulo 3. Entonces voy a mostrar los versículos donde la Biblia habla sobre la tierra, y la tierra es redonda. No existe. No existe. Llegaste al 18, 2 Corintios 3. Es una Un error de tipeo.
Primera Corintios. Sí. Dice segunda de Corintios. Sí, sí, pero Primera de Ah, Corintios. Primera. de Corintios. Que busquemos primera Corintios. No sé. Sí. Primera de Corintios. Eso es equivocado. Ok. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios, porque escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es la culpa de el maestro. ¿Quién es el maestro? Lo siento. Ok, nuevamente la ciencia primitiva dijo que algo tenía que sostener la tierra en el espacio, pero Job capítulo 26, versículo 7 dice, extiende el aquilón sobre el vacío. ¿Huelga? ¿Cómo se dice? ¿Huelga? ¿Dónde dice eso? Extiende el aquilón sobre vacío. ¿Huelga? Sí. Ok, huelga la tierra sobre nada. Sí. Como pudo Job en el libro más antiguo de la Biblia haber obtenido esta información, coincidencia, suerte, decídelo tú mismo. El libro más antiguo de la Biblia revela en Job capítulo 25, versículo 5, he aquí que ni aun hasta la luna será resplandeciente. Por tanto, sabemos que no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. De la misma manera que si eres un cristiano, debes reflejar la luz del Hijo, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es la única luz que posees. También como la luna sigue el sol a través del cielo, de este a oeste, debes también seguir a Jesucristo. En Job capítulo 25, versículo 5, otra vez, he aquí que ni aun hasta la luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Revelador, verdad. En Job capítulo 27, versículo 7, él pone un sello en la mano de todos los hombres para que todos los hombres conozcan su obra. Ahí tienes las huellas digitales en las manos que son el sello distinto al resto de todo el mundo. Esta revelación se hizo miles de años antes que el hombre lo descubriera. Ok, Guillermo, ¿puedes continuar con los versículos? ¿Puedes leer la página 106? Sí, correcto. 106. Dice, Job 38, 16. ¿Has tú entrado hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? Se descubrió manantiales en el agua dulce en el mar en 1850. Job 38, 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y el lugar de las tinieblas dónde es? ¿El camino de qué? La luz se mueve, viaja y tiene un camino que recorre. Job 38, 22. ¿Has tú encontrado en los tesoros de la nieve? ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve y has visto los tesoros del granizo? Un acre de nieve de 2 pulgadas de grueso tiene el valor de $8 a $9 en fertilizantes y químicos en ella. Job 38, 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y durante ellos, y dirante ellos a ti, henos aquí. ¿Cómo puede el rayo de electricidad ir y viajar y hablar? Heme aquí, prueba tu teléfono, usa electricidad. Sí. Job 38, 32. ¿Sacarás tú
a su tiempo los signos de los cielos, odiarás el Arcturo con hijos. ¿Qué hay con esto? Arcturo es una estrella fugaz que se mueve a 257 millas por segundo. Esto es cerca de 20 veces la rapidez con que se mueve nuestro Sol. Así que tenemos 8 referencias del libro más antiguo de la Biblia dándonos información mucho antes que la ciencia del hombre la descubriera. ¿Cómo pudo el autor del libro de Job saberlo? ¿Era un hombre inteligente? Obviamente lo era. Para escuchar atentamente cuando Dios le hablaba y que él no tenía manera alguna de conocer estas cosas. He aquí algunos ejemplos más. ¿Sigo? Ya. Puedes continuar. Ya, no hay problema. Eclesiastes 1:6. El viento va al mediodía y rodea al norte, va rodeando, y por sus rodeos torna el viento. Este versículo fue escrito alrededor de 977 a.C. ¿Cómo sabía el escritor en el año 977 a.C. que el viento viaja con patrones giratorios, cuando la ciencia humana solo descubrió esto aproximadamente hace un siglo? Otro golpe de suerte. Mira el verso 7. Los ríos todos van a la mar, y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí tornan para volver. Eso Sí. fue en Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Sí. Dice, esta es obviamente una descripción del ciclo de las aguas. El agua se evapora, luego se condensa, por lo que regresa en forma de lluvia, rocío o nieve a los ríos y manantiales, y luego de vuelta al océano, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en un ciclo interminable. Este conocimiento estaba disponible en la Biblia al menos 2000 años antes de que el hombre los descubriera. Ok, en Levítico capítulo 15, versículo 13, la Biblia dice, y cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contarse a 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su carne en aguas vivas y será limpio. Estaba a 30 siglos de distancia cuando describió esto. Solo a la vuelta de un siglo, la gente, incluyendo médicos y enfermeras, aún se lavaba las manos y brazos en la misma vasija antes de consultar u operar. Los resultados eran infecciones, gangrenas, pérdida de algún miembro y con mucha frecuencia la muerte. La peste bubónica comenzó en el siglo XIV. Los judíos siguieron las escrituras aquí en Levítico. Como no murieron como otras personas, se les culpó de la plaga. Algunos historiadores han argumentado que los judíos que no fueron asesinados tuvieron más posibilidades de sobrevivir a la plaga debido a una mayor limpieza, saneamiento y observancia de las leyes de Kashrut. No sé una Kashrut, pero es una observancia, festividad de Dios. Ok. Francis, ¿puedes leer Nahum? Nahum 2:4. Los carros harán locuras en las plazas, discurrirán por las calles, sus rostros como hachas, correrán como relámpagos.
Estos vehículos que rodarán por las calles serán como antorchas encendidas y correrán como relámpagos. Ciertamente no se refiere a carros tirados por caballos. Esto es una referencia a los vehículos modernos del futuro. Sí. Compara este versículo con Isaías 9:5, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre. Esta será con quema y tragamiento de fuego, estruendo y tragamiento de fuego. Esta es una buena descripción del sistema de arranque del motor de combustible, tal vez en tanques y transportadores blindados. Y revolcamiento de vestidura en sangre parece las bolsas que usan para transportar cadáveres en guerra. ¿No forma todo esto una imagen en la mente de uno? Eso es interesante. Tenemos la esperanza que ya estás convencido de que la Biblia no pudo haber sido escrito por el hombre solamente, sino que Dios es su verdadero autor. Siendo este el caso, le sigue que Dios debió proveernos una traducción perfecta para que los cristianos tuvieran una autoridad suprema en asuntos de fe y práctica. Muchos creen que los manuscritos originales son la única palabra perfecta de Dios. Sin embargo, los originales nunca han sido encontrados. Consecuentemente, carecen de importancia hoy. Por tanto, aquellos que buscan mayor seguridad estarán interesados en conocer ciertos hallazgos que rodean las copias de los manuscritos, de los cuales fue traducida nuestra Biblia. Obviamente, si ellos son puros, nuestra traducción honrada por Dios tiene mayor credibilidad. Waldo, ¿puedes leer? Evidencia poderosa. Iván Panin fue un inmigrante ruso y devoto ateo que tuvo una conversión milagrosa a Cristo. Esta conversión tuvo lugar luego que Panin descubriera la asombrosa estructura matemática de la Biblia. Panin graduó de Harvard, fue uno de los 10 matemáticos más prominentes de su tiempo en los Estados Unidos. Habla 7 idiomas con fluidez, de los 14 que conocía. Con este conocimiento y formación, Panin comenzó el estudio de las escrituras en su lenguaje original e hizo algunos descubrimientos extraordinarios. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo y griego. Estos dos idiomas no tienen sistemas numéricos, sino en lugar del mismo. Usan letras del alfabeto para representarlo. Panin comenzó a experimentar reemplazando las letras de la escritura con el número con el número que le correspondía. Siendo un genio en matemática, inmediatamente comenzó a ver un patrón matemático definido. Esto entusiasmó a Panin, y tanto más estudiaba las escrituras, más que percataba que el patrón era demasiado elaborado para ser casual o para haber sido construido por la mente humana sin el auxilio y la guía de Dios. Este descubrimiento se convirtió en un punto crucial de su vida, la cual dedicó por consiguiente al devoto estudio y búsqueda de números en la Biblia. Más de 40.000 hojas de estudio fueron presentadas como evidencia indisputable de que la Biblia es un producto sobrenatural, mucho más allá del alcance de las habilidades del hombre para haber sido elaborado por él. Un receptor de sus estudios fue la Fundación Nobel de Investigación, la cual estuvo de acuerdo con las conclusiones de Panin estipulado.
encontramos la evidencia abrumadoramente a favor de tal declaración. Okay, Mauricio, puedes terminar nuestro libro. Se hicieron retos en público para cualquiera que pudiera refutar sus estudios. Hasta recompensas se ofrecieron, pero hasta ahora nadie ha podido hacer tal cosa. Un pequeño ejemplo de lo que él encontró es este. Encontró patrones de números primos tales como 7, 11, 13 y 7, 23. Los 7 fueron encontrados especialmente en agrupaciones. Tomemos como ejemplo la primera oración de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo, esta oración tiene exactamente 7 palabras. El 7 es llamado el número de Dios, porque Dios a través de toda la Biblia ha hecho las cosas usando el mismo. Estas 7 palabras tienen exactamente 28, 4 por 7, letras. Hay 3 sustantivos, Dios, cielos y tierra. Tomando las letras de ellos y sustituyéndolas por sus números equivalentes y añadiéndolos entre sí, se obtiene este conjunto total de 777 o 111 por 7. Hay un solo verbo hebreo. Su valor numérico total es 203, 29%. Las primeras 3 palabras contienen el sujeto con exactamente 14, 2 por 7, letras. Las palabras hebreas para los 2 complementos, cielo y tierra. Cada uno tiene 7 letras. El valor numérico para la primera y la última palabra en la oración es 1393, o 199%. El valor en la primera y la última letra es de 497, 71%, y así sucesivamente. A pesar de que hay 30 presentaciones diferentes en esta oración, solo 11 han sido mostradas aquí. Un erudito dijo que la probabilidad de que este arreglo numérico ocurra por accidente es de 1 en 33 trillones. De repente la Biblia toma un nuevo significado e importancia a la luz de esta probabilidad. ¿No estás de acuerdo? Ok, ¿ves lo que hizo con esos números? ¿Entiendes? Sí, yo tampoco entendí. Entiendo, por lo que estaba diciendo el libro, que el orden de las escrituras al ser transformados por números están agrupados en grupos de 7. Sí, entiendo. Entonces eso es muy improbable que suceda en un texto como este. O sea, las posibilidades que eso suceda, de verdad. Sí, él tiene hacer mucho estudio para alcanzar una decisión así. Okay. Hay muchos elementos más, o hay muchos más elementos que podríamos dar como evidencia que pruebe que la Biblia es verdaderamente el libro de Dios. Sin embargo, es poco probable que cualquiera que no esté convencido crea, independientemente del montón de evidencias que le demos. La Biblia tiene una respuesta para este tipo de ceguera. En 2 Corintios 4:13, que si nuestro evangelio es encubierto para los que se pierden, es encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por supuesto, el Dios de este mundo que se menciona es Satanás. Tenemos la esperanza que tus ojos ya hayan sido abiertos en algún punto en el pasado y que tú hayas nacido de nuevo. Además, que lo que has leído en este libro le haya ayudado a tener más fe en la Biblia. Romanos 10:17. Luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, si usted sabe que no es salvo o simplemente no está seguro de serlo, ahora es el tiempo de tomar la decisión. La misma Biblia que ha sido tan acertada en todos sus planteamientos y profecías por tantos años, también tiene la solución
que todos necesitamos concerniente a la salvación en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia y con la boca se hace confesión para salud. Después de aceptar a Cristo como Salvador, cualquier pecador puede tener la certeza de que ha sido salvo en Él. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio, es a saber que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. ¿Qué? Para que Para que sepamos. sepáis. Sí. Sí. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Ok. Dos últimas cosas que quiero decir sobre la Biblia. Orden premilenial de los libros de la Biblia. Y Pentecostés. Ok, orden premilenial de los libros. Aunque los traductores de la versión King James no eran premileniales, observe cómo el Espíritu Santo los guió a colocar algunos libros del Antiguo Testamento en un orden premilenial. Segunda de Crónicas, el último versículo dice que suba en mandato para que los judíos regresen a la tierra. Esa sucedió en 1948. Sí, este también es el último libro del Antiguo Testamento hebreo. Esdras reconstruir el templo. Nehemías reconstruir el muro. Están haciendo eso ahora mismo. Eso está sucediendo en Saudi Arabia. ¿Cómo se dice? Saudi Arabia. Sí, tienen un templo. Ok, también los judíos están construyendo. Ok, let's see. En Esther es la aceptación de una novia judía. En Job, los justos perseguidos durante 42 capítulos que representan la tribulación. Los judíos persiguieron durante 42 meses. Y luego fueron liberados y bendecidos al final. Todo esto sucederá antes del reinado milenial de Cristo y en Salmos el regreso del rey en Salmo capítulo 2. Okay. Lo que está sucediendo en Saudi Arabia es donde los cristianos, los musulmanes y los judíos están comiendo juntos, sí. Pero ahora mismo los judíos están construyendo un templo. Okay. Durante Pentecostés, Dios habló su palabra usando hombres y mujeres. Este domingo por la noche estamos estudiando Débora. Los usó para hablar diferentes idiomas porque en ese momento no había escrituras completas, por lo tanto se les dio la capacidad de hablar en lenguas que era un idioma conocido, no un idioma
celestial, misterioso, que la gente usa hoy para engañar a los cristianos. Algunas personas odian eso, pero se aferran a su iglesia en lugar de la Biblia. Mira Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hermano Mauricio, puedes leer versículos 1 al 11, por favor. Sí. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén varones judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, su propio idioma. ¿Puedes leer otra vez? Sí. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Propia Lengua, idioma, sí. sí. Okay. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Como Okay. 12 idiomas, Sí. 12 o 13 Oh. idiomas reales. Ya, sí. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Okay. De allí se fueron a otras regiones. Mira Actos capítulo 8. Sí. En Actos capítulo 8, mira versículo 4. Sí. Mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes evangelizando la palabra. Ahora mira capítulo 13 en Actos. Mira versículo 49. Y la palabra del Señor fue sembrada por toda aquella región. Aquí está mi opinión para hoy. No es la Biblia, pero tal vez un pensamiento interesante. Hoy se habla mucho sobre las fronteras abiertas. Es posible que Dios esté haciendo las cosas al revés antes de regresar. Que ahora esté enviando personas a lugares como las Américas para escuchar la palabra de Dios antes de regresar. Incluso, Chile, Canadá, Estados Unidos, México, personas de China, África, etc. ¿Es posible?
Dios quiere que todos escuchen el Evangelio. Así es. Esta iglesia puede alcanzar a algunas personas a las que su pastor no puede llegar con el Evangelio. Podría ser por la jerga, los dialectos o incluso la paciencia para tratar con un extranjero. Por eso, la iglesia es un esfuerzo de equipo. Así es. ¿A quién puedes alcanzar con el Evangelio?